¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy fuimos testigos lamentablemente de una ejecución en contra de dos integrantes del gobierno de Clara Brugada. No cualquier integrante, gente de su confianza, gente muy cercana a la jefa de gobierno, gente que venía trabajando con ella desde hace ya un tiempo, su secretaria particular, así como también uno de sus principales asesores. Para leer más a fondo qué es lo que está pasando en torno a este suceso, déjeme hacer contacto con el experto en materia de seguridad, mi querido Pedro Iniesta, a quien saludo con muchísimo gusto. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, todo bien. Oye, querido Pedro, pues así entrando para abrir boca, ¿qué lectura le das a este episodio que ha vivido la Ciudad de México? Primero, me gustaría platicar como de lo mucho que conmociona, ¿no? Es una clara afrenta en contra del gobierno de la capital, por supuesto, pero en sí mismo la afectación popular es por las personas que fueron asesinadas en este evento, ¿no? Jimena Guzmán y José Muñoz, ambos cercanos a Clara Brugada, entiendo que son su mano derecha, al menos Jimena es su secretaria particular, entonces tiene un acercamiento muy fuerte con Clara Brugada. Entiendo también que no es una relación exclusivamente profesional, sino que llevan muchos años de conocerse. En el caso de José, señaló que lo conocían prácticamente desde niños, que se conocen desde niños, ¿no? Entonces, es una relación muy cercana, ¿no? Vemos a una Clara Brugada conmocionada en una conferencia de prensa, llorando porque pues asesinaron a dos de sus amigos, ¿no? Entonces me parece que ya de entrada es eso, ¿no? Pero además también en el caso, por ejemplo, de Jimena Guzmán, me parece que es muy conocida, fue muy conocida por un amplio espectro de perfiles en la Ciudad de México, no exclusivamente del movimiento de Morena, sino en toda la ciudad. Y varias personas, incluyendo personajes de la oposición, se han sumado a las condolencias sin llamar a los clásicos llamados de buitres que muchos hacen, ¿no? Algunos, ¿no? También por ahí ya se empiezan a observar a los buitres, ¿no? Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención Kenia López Rabadán, que no señaló nada de la inseguridad en la Ciudad de México y más allá de que se agradece o se aplauda, se entiende también por qué, por este tipo de perfiles que pues eran considerados pues, personas honestas, personas trabajadoras, que venían desde abajo. En el caso particular de Jimena Guzmán, pues era socióloga, pues tú sabes que soy sociólogo y de entrada pues, ya de ahí se comprenden, también es cercana a mucha gente que seguramente tú y yo conocemos, ¿no? Entonces de pronto se vive muy cercano, ¿no? También por este asunto de que ocurre en la capital, donde salvo por contadas excepciones que de pronto pasan, por ejemplo, el atentado en contra de García Harfuch el sexenio pasado, pues realmente no estamos tan acostumbrados al asesinato, al intento de asesinato de este tipo de perfiles, vinculados con el gobierno, sobre todo también cuando son asesores, ¿no? Me parece también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pocas veces se escucha que haya violencia en contra de este tipo de perfiles, se entiende más en el caso de perfiles vinculados directamente con el área de seguridad, se entiende más en el caso de candidatos o presidentes municipales, ¿no? Es algo a lo cual ya estamos habituados, pero de pronto asesores de un gobierno que es un gobierno estatal parece llamar la atención también en este caso, ¿no? Oye, este punto que mencionas al principio, lo que impacta, ¿cómo le impacta al ciudadano común? O sea, qué mensaje se da en el marco de una ciudad como la de México, que como bien lo describías, por más problemas de violencia que haya, siempre el hecho de que atenten contra funcionarios, pues no es algo que estemos muy acostumbrados a reportear, esa es la verdad de las cosas, ni a comentar en las calles. Yo recuerdo incluso, y si se puede hacer un paralelismo en el sentimiento con lo que pasó con Omar García Harfuch, o el caso Omar García Harfuch es diferente porque al ser el jefe de la policía, pues dentro de todo el marco descriptivo narrativo cabe siempre la posibilidad por la misma actividad que él lleva. Pero en el caso de estas dos personas, que como se ha señalado, pues eran gente muy cercana a Clara Brugada, pero que ni siquiera traían un auto blindado o guardaespaldas como para ubicarlos como en riesgo o algo por el estilo. Claro, creo que realmente no, el mensaje de entrada no es tan claro, ¿no? O sea, se ha sobreentendido que es en contra del gobierno de Clara Brugada, pero las razones pues no se entienden, es muy pronto de pronto para afirmar que es por una u otra razón, ¿no? Sin embargo, sí, pues creo que genera confusión en una gran parte de la población, ¿no? En tanto que pues entiende que el gobierno de la ciudad es quien tiene el control territorial y de pronto un ataque en contra de sus cercanos, pues
llama mucho la atención, quiere decir que no existe tanto un control territorial, ¿no? O que existen problemas quizás, ¿no? Leí, por ejemplo, por ahí un mensaje de un tuit de Oscar Valderas, ¿no? Donde asegura que es un fallo en el sistema de inteligencia del propio gobierno de Clara Brugada. Yo sí me pregunto si este tipo de perfiles, repitiendo con lo inédito, requieren de seguridad, ¿no? O sea, se entiende que ocurrió en una situación muy cotidiana en la cual parece, aparentemente era Jimena pasando a recoger a José para acudir a sus actividades laborales cotidianas y en esto ocurre, ¿no? O sea, si tú ves el trayecto, si tú ves este tipo de relación, de interacción que tienen, pues se entiende que son personas que no están en alerta permanente por ataques de seguridad y precisamente por esto mismo es que llama tanto la atención, ¿no? Porque no son perfiles que son atractivos para este tipo de delitos, ¿no? Sin embargo, bueno, José Muñoz era una persona que estaba encargada de los vínculos con los ayuntamientos, entonces se entiende que es una persona que estaba encargada también de la coordinación en todo el área de seguridad, ¿no? De la Ciudad de México con las distintas alcaldías. Se entiende también por qué las alcaldías de manera muy inmediata lanzan un comunicado en conjunto independientemente del partido. Se entiende también por qué personajes como Kenia López Rabadán, que tuvo una vinculación con una alcaldía muy importante, por qué por qué les brinca, por qué les conmociona sin necesidad de que sean partidarios del partido de Clara Brugada y de su equipo, ¿no? Entonces, digamos, es un perfil también alto, no hay que descartar lo que sea por razones de seguridad por él. También se especula mucho que fue la primera persona, que fue la primera víctima, y después se atenta en contra de Jimena, ¿no? Cuando él iba a subir al vehículo, parece que fue cuando empezaron a disparar contra él y después contra Jimena. Entonces tampoco debe descartarse que el móvil haya sido en contra de este funcionario, principalmente por su papel también como funcionario vinculado con la coordinación con los ayuntamientos, ¿no? La gente, Pedro, la gente, ¿cómo lo puede tomar la población? O sea, ¿cómo lo toma la gente en sí? Yo estoy preocupado, ¿no? Porque me parece que lo que una gran mayoría de la población va a interpretar es estar en peligro, ¿no? De manera inmediata. Me parece que sí existe un inmediato, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Algo muy personal. Yo no me imagino que personas que yo conozco, que son cercanos a determinados funcionarios públicos, que son sus asesores, sean peligre, ¿no? Entonces, de pronto, este tipo de cosas nos despiertan nuevas interrogantes, nuevas necesidades en materia de seguridad en este tipo de perfiles, ¿no? En general, creo que no es una buena señal, ¿no? En un momento en el cual ha habido, realmente los gobiernos de la Cuarta Transformación están constantemente atacados, pero ahora, por ejemplo, viene la elección judicial, ¿no? Que es un punto importante, entonces, de pronto, quitar la legitimidad a un gobierno de la Cuarta Transformación en determinado espacio relacionado por el tema de seguridad antes de la elección judicial, pues no, pues definitivamente es delicado, ¿no? No quiero especular, no quiero lanzar hipótesis que diga que va encaminado a eso, por supuesto. Sin embargo, no hay el, la percepción de inseguridad es inevitable, ¿no? Independientemente de la naturaleza del asesinato. Oye, y en ese marco, por ejemplo, extrapolándolo un poco, pasan muchas cosas, es decir, vimos el ataque en Jalisco a contra colaboradores de la embajada norteamericana, de repente truena Sinaloa nuevamente, se presenta una masacre en Guanajuato, justo cuando los discursos por parte de la autoridad federal son estamos controlando la situación y están disminuyendo los homicidios. Esto tú consideras que es parte de una cotidianidad, es decir, parte de la misma violencia que se va generando, o cómo lo vamos leyendo en este juego que se va dando, ¿no? Sí, pues no podemos descartar que sea pues un intento de generar una inestabilidad gobierno, ¿no? O sea, en este contexto como de guerra irregular con el tema del narcotráfico y Estados Unidos interviniendo cuanto puede, ¿no? Hace 4 días llega el nuevo embajador Ronald Johnson a México, ¿no? Y pues sabemos que de su trayectoria como boina verde, como ex integrante de la CIA, y estos funcionarios no es que sea una teoría de la conspiración, ellos están listos, ellos están preparados para generar inestabilidad en los gobiernos. Esa es función como elementos entrenados en guerra irregular, ¿no? Creo que lo has dicho en varios comentarios recientes en tus programas, pero al final, pues sí hay que reconocerlo como una posibilidad, ¿no?
ellos saben cómo generar este tipo de inestabilidad y al final no es, de pronto me llama mucho la atención justo esta conmoción que genera el asesinato de alguien como Jimena y como Pepe, ¿no? Que sí, de pronto sí queda claro que pues estamos en la incertidumbre y estamos eh, podemos pensar en que corremos peligro en esta ciudad, ¿no? No me queda ni la menor duda que eso se pueda generar. Sin embargo, pues hay que tomar medidas, ¿no? Hay que decir claramente que uno, pues no existen todavía indicios, ¿no? De quién haya sido, de cuáles sean las razones, y dos, pues no existe evidencias que vayan por ese lado. Sin embargo, los antecedentes con nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos, como lo mencionas, recientemente, a mí me parece, y lo he dicho en otra entrevista contigo, que lo que sucedió en Sinaloa en los últimos meses, pues fue una operación orquestada por parte de Estados Unidos con la finalidad de generar inestabilidad y más inestabilidad de la que existe relacionada con el crimen organizado, ¿no? Entonces, no hay que descartarlo, ¿no? En el caso, pues tocar un punto tan central, tan neurálgico como es la Ciudad de México, como es el gobierno de la Ciudad de México, una plataforma también para los gobiernos de Andrés Manuel, de Claudia Sheinbaum, que ambos fueron, ejercieron como jefes de gobierno de esta ciudad. Entonces, pues, de pronto, si no hay que darlo por sentado, pero si consideramos la hipótesis, hace sentido. Oye, querido, es diferente, y tal vez en parte por lo que nos acabas de exponer ahorita y profundizándolo, es diferente un hecho así en la Ciudad de México como tal, porque lamentablemente, pues te enteras de forma regular de que se atentaron contra el secretario tal, contra el funcionario tal en otras entidades, pero parecería que no tiene el impacto que tiene en la Ciudad de México, o es porque habitamos la Ciudad de México. Claro, creo que son parte de las dos cosas. En términos morales, lógicamente, cualquier pérdida de vida bajo condiciones de violencia es pues hay que estar en contra de ello, hay que señalarlo, ¿no? Como algo que condenamos, pues, tal cual. Sin embargo, pues sí, también hay que reconocer que en términos mediáticos va a impactar, ¿no? Va a impactar de manera particular en función de que pocas veces ocurren ese tipo de atentados en la Ciudad de México en contra de este tipo de funcionarios nuevamente, ¿no? Ya lo está haciendo, ¿no? O sea, me parece que en términos mediáticos basta darse una vuelta por el Twitter, ahora X, ¿no? O cualquier otra red social para ver cómo es que este tema es central hoy en este momento y lo va a seguir siendo por días, ¿no? Probablemente también veamos una actuación del gobierno capitalino bastante eficiente en vincular al menos a los autores materiales, no así con los autores intelectuales posiblemente, ¿no? Pero al menos los sicarios serán aprendidos de manera rápida por razones también evidentemente políticas, pero también por razones de cercanía, ¿no? O sea, me parece que Clara Brugada tendrá un interés muy evidente en perseguir a los autores materiales de esta, de esta desgracia, ¿no? Por supuesto, pues es muy pronto también para apuntar a los autores intelectuales si es que va más allá de un círculo inmediato de estos autores materiales, ¿no? Entonces, nuevamente, cualquier camino hacia allá, pues pertenece a la especulación, ¿no? Aunque no descartemos. Oye, Pedro, ¿cómo viste a Clara Brugada? ¿Cuál es el sentir que te deja a ti la conferencia que da Clara Brugada, el discurso que da Clara Brugada después de este episodio? Pues me queda claro que está conmovida, ¿no? Me queda claro que le duele mucho la pérdida de estos dos perfiles. Este, por ahora, pues es como lo más inmediato, ¿no? Veremos cómo actúan las fuerzas de seguridad en los siguientes días, pero me parece que en términos emotivos no queda duda, ¿no? Pues es algo que le pesa muy fuerte a la jefa de gobierno. El discurso que tú le ves, el posicionamiento de decir, aquí estamos, esto ayuda a tranquilizar un poco a la ciudadanía, o tú consideras que no alcanzó ese nivel. Yo creo que todavía no alcanza, ¿no? O sea, me parece que de momento casi cualquier discurso, independientemente de la calidad narrativa que pueda tener una oradora como es Clara Brugada, es muy pronto para esperar que nos calme como ciudadanía, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, me parece que se vale estar a la expectativa de qué es lo que está ocurriendo con esa investigación, precisamente por la percepción de inseguridad que desata en la población, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que más bien lo que muchas veces termina quizás
calmando un poco los ánimos es la aprehensión de presuntos responsables, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se va a concentrar en eso, la estructura de seguridad del gobierno capitalino y avanzaremos en ese sentido. Y querido Pedro Iniesta, yo quiero agradecerte como siempre, de verdad, estos minutos en donde nos permites aprender de ti, querido. No, muchas gracias a ustedes y pues un saludo a la audiencia. Aquí seguimos.